Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que le pido por favor que me acompañe al Evangelio de Juan y vamos a leer el versículo 8. El capítulo 8. Juan, capítulo 8, y vamos a leer a partir del versículo 30. Vamos entonces, acompáñenme por favor a buscar Juan, capítulo 8. Y vamos a leer a partir del versículo 30. Dice la palabra: hablando Jesús estas cosas, muchos, hablando Jesús estas cosas, hablando Jesús estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo está hablando aquí algo extraordinario y el Evangelio tiene que ver con precisamente esto. Dice el Señor Jesucristo: si conocierais, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así es que el propósito del Evangelio es que no solamente haya convertidos a Cristo, sino que los convertidos se conviertan no solo en creyentes, sino en discípulos, se hagan discípulos. El Señor Jesucristo en Mateo 28 dice: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Así es que el propósito del Evangelio no es hacer nuevos convertidos o creyentes, sino discípulos. ¿Por qué? Porque se requiere permanecer en la palabra, ser enseñado, instruido, redarguido, corregido por la palabra de Dios, para que permaneciendo en la palabra conozcamos la verdad, es decir, nos convirtamos en discípulos, conozcamos la verdad y entonces que seamos libres. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si el Hijo os hiciera libres, seréis verdaderamente libres. Así es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, tiene el propósito de hacernos libres. Pero para poder ser libres del caos, de la condenación, del pecado, de la culpa, de la enfermedad, de la escasez, del rechazo, de la vergüenza, de la iniquidad, de la maldición, de la pobreza, de el caos, de las tinieblas, de tener una vida sin propósito, de la destrucción, de el sufrimiento del alma, de la depresión, del egoísmo, del engaño. Para poder ser libres necesitamos la palabra, porque la palabra es la que nos va a revelar la verdad. Y cuando la verdad, es decir, la palabra sea concebida, la verdad nos va a sostener, la verdad de la palabra, la verdad de Dios, la verdad de Cristo. Y entonces, conociendo la verdad, concibiendo la verdad, seremos libres. Pero no hay manera de que el hombre pueda ser libre de tanto caos, aunque pueda ser libre de la muerte eterna, cuando un hombre viene a Cristo, cuando un hombre cree que Jesús es el Señor, cuando un hombre confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra, él es salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así es que digamos que la primera acción de bendición para el hombre es que sea salvo de una muerte eterna para tener vida eterna con Cristo. Pero mientras estamos en este mundo, Dios quiere que cumplamos un propósito extraordinario, que es hacer discípulos a las naciones, porque no es suficiente con que tú y yo seamos creyentes nacidos de nuevo, sino que muchos se están perdiendo y se están yendo al infierno, a una eternidad, a una muerte sin Cristo. Así es que fuimos llamados para
hacernos discípulos del Señor, y esto es permaneciendo en la palabra, conociendo, entendiendo, creyendo correctamente la palabra, meditando la palabra, declarando la palabra, permaneciendo en la palabra, que la palabra sea parte de nuestra vida, que nosotros podamos sumergirnos en la palabra, que pongamos la palabra delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestro corazón, una y otra vez, permaneciendo en la palabra para conocer la verdad y entonces ser verdaderamente libres. Y a este proceso se le llama o tiene una connotación o una armonía muy estrecha con ser discípulos. Así es que el propósito del Señor Jesucristo no es que haya convertidos o no es que haya solo convertidos de las tinieblas a la luz, pero que haya discípulos. Y es la importancia de estar compartiendo la palabra, de que tú te estés instruyendo, tú estés aprendiendo, tú estés permaneciendo en la palabra para que tú después des fruto y te multipliques haciendo discípulos. Así es que el Señor Jesucristo dice, si permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, es importante que entendamos que la verdad es Jesús, que Dios tiene la verdad, que la palabra es la verdad. Hay una sola verdad y está del lado de Dios. Ahora, dice la escritura en el versículo 33. Le respondieron los que habían creído en él, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Fíjese qué ironía. Responden, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? En primer lugar, los israelitas, los judíos, eran esclavos o vivían bajo el yugo romano. Así es que tenían que obedecer a Roma y a los ejércitos y al gobierno romano. Así es que ni siquiera eran libres, pero ellos en su soberbia, en su ignorancia, en su falta de conocimiento, dicen, nosotros no somos esclavos de nadie. Y muchas veces las mismas personas, los mismos creyentes dicen, no, es que yo amo al Señor, yo amo a Dios, yo creo en Jesús, pero yo no soy esclavo de nadie. Cuando vive esclavo de su propia prudencia, cuando vive esclavo de la enfermedad, cuando vive esclavo de la escasez, cuando vive esclavo de todo aquello de lo cual Cristo ya nos redimió. Y a veces hay orgullo y soberbia, porque cuando las personas quieren vivir bajo su propia dirección, bajo su propia prudencia, se levanta cierta soberbia, pero la realidad es de que si no conocemos la verdad y permanecemos en la palabra, no podremos ser libres. Y muchas veces no entendemos algunas cosas y vivimos en esclavitud, esclavos de ciertas acciones, sistemas de pensamiento, inclusive personas, malos hábitos, etcétera. Y cuando buscamos la palabra del Señor, y permanecemos en ella y conocemos la verdad, Dios alumbra, nos da sabiduría para entender que tenemos que dejar aquella cosa o aquella porque el Señor nos ha hecho verdaderamente libres y nos ha dado los recursos o nos da los recursos y la sabiduría y el dominio propio en ese momento para quedar completamente libres. No hay nada que al creyente le pueda hacer esclavo, solo la ignorancia, el engaño y la falta de conocimiento. Solo creer la mentira en lugar de la verdad, entonces te vas a hacer esclavo tú mismo. Pero las cosas y las circunstancias por sí mismas no tienen el poder, ni el pecado tiene el poder para hacerte esclavo, excepto que tú decidas sujetarte a cualquiera de las cosas que no provienen de Dios. Dice la Escritura que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Sigue diciendo el Señor Jesús en el versículo 34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Sabemos que tú y yo hemos sido libertados. Si somos creyentes nacidos de nuevo, fuimos sacados del reino de las tinieblas, éramos hijos de ira, éramos hijos del diablo y fuimos ahora trasladados, convertidos en hijos de Dios, no por nuestra voluntad, sino por el poder de Dios, trasladados al reino de Cristo. Y Dios nos ha hecho libres. Nuestro espíritu es perfectamente libre en Cristo. La ley del espíritu de vida nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, como hemos dicho ya. Dice el Señor Jesús: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Prácticamente está hablando de los fariseos. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y aquí hay algo muy interesante, porque el Señor Jesucristo, acerca de todos los que le escuchaban y de todos aquellos que le seguían, pero muchos de ellos eran religiosos y fariseos que prácticamente querían tomarle, querían agarrarle en curva, querían desacreditarlo, querían hacerle daño, lo rechazaban porque no creían en él. Dice la escritura que ellos, el Señor Jesucristo les dice: vosotros lo que habéis oído es acerca de vuestro padre. Y vamos a ver ahorita lo que el Señor dice al respecto. Respondieron ellos, dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Ellos decían que eran hijos de Abraham porque eran naturalmente descendientes de Abraham, pero no eran descendientes de Abraham a través de la fe, como somos los creyentes nacidos de nuevo, sino que eran descendientes naturales de Abraham. Dice la escritura en el versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y hoy en día, aunque el creyente nacido de nuevo, aparte de los incrédulos, aparte de los que rechazan a Jesús, aparte de los que hablan en contra de la palabra, el creyente nacido de nuevo, muchas veces inconscientemente, o digamos que por no atender la palabra, por no tener comunión con la palabra, por no estar sumergido con la palabra de Dios, por no amar la palabra, aunque pueda decir que en su corazón ama al Señor y ama a Cristo, prácticamente no está caminando en la verdad, sino tal parece como que, aunque ahora sois hijos de Dios, por el poder de Dios, si eres un creyente nacido de nuevo, caminas como si fueras hijo no de Dios. Y no me malinterprete, pero muchos creyentes caminan como si fueran hijos del enemigo, hijos del diablo, hijos de Satanás. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice: vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les dice el Señor Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra?, dice el Señor Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ellos, porque rechazaban a Cristo, sí eran hijos del diablo. Como dice la Escritura, que tú y yo antes de venir a Cristo éramos hijos del diablo. En Efesios capítulo 1. Dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Fíjese lo que dice aquí. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y cuando nosotros escuchamos esta expresión, los deseos de vuestro padre, y si vuestro padre es el diablo, como que el Señor Jesús les decía a ellos, uno piensa, bueno, si aquella persona no cree en Dios, pero está apartado de Dios, entonces dice la Biblia que es del diablo, entonces va a hacer los deseos del diablo, y los deseos del diablo son, y empiezan a pensar toda clase de maldades, pero los deseos del diablo están basados sobre un fundamento muy interesante, y es lo que queremos resaltar hoy. Ahorita lo vamos a ver. Y dice el Señor Jesús: Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Podríamos hablar mucho de esto, pero bueno, vamos a seguir. Porque no hay verdad en él, dice Jesús. Él nunca no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él.
Recuerda que el Señor Jesucristo dice, si permanecen en mi palabra, conoceréis la verdad. Así es que si permanecemos en su palabra y conocemos la verdad, quiere decir que tenemos la oportunidad de permanecer en la verdad para ser libres. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Así es que el Señor Jesucristo está diciendo aquí que el diablo es padre de mentira, porque en él no hay verdad, pero él es padre de mentira. Ahora, acompáñenme por favor a Lucas 18. Lucas 18, versículo 33. Perdón, no es Lucas, es Juan. Es, es Juan, Juan 18, versículo 33 en adelante. Dice así, el Señor Jesucristo ya había sido aprendido para llevarlo a la cruz y estaba siendo, digamos que, enjuiciado o estaba siendo encuestado o ante Pilatos. Y dice la escritura en el versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y dice la escritura, y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Dice, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Dijo Pilato, luego entonces, ¿eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Así es que el Señor Jesucristo en estas dos porciones de la Escritura, en Juan capítulo 8 y Juan capítulo 18, nos enseña dos cosas extraordinarias. La primera es que dice el Señor Jesucristo, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Juan 14, 6 dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Jesús hablaba la palabra de verdad. Él dice, si permanecen en mis palabras, conoceréis la verdad. Quiere decir que a través de su palabra conocemos la verdad. Jesús es la verdad. Juan capítulo 1 dice que la gracia y la verdad vino con Jesucristo. Jesús es la verdad. Y el Señor Jesucristo dice que el diablo es padre de mentira, porque no hay verdad en él. Él es mentiroso desde el principio y padre de mentira. Así es que la mentira está del lado del diablo y la verdad, que solo hay una, está del lado de Jesús, del lado de Dios, del lado de la palabra de Dios. Ahora, Pilato dice, ¿qué es la verdad? Y hoy en día, muchas de las personas piensan que la verdad es relativa. Es decir, que así como yo puedo tener mi verdad, tú puedes tener tu verdad y cada quien camina en su verdad. 100 años atrás, 80 años atrás, 70 años, 60, 50 años atrás, las personas caminaban en una sola verdad, digámoslo así. Pero hoy en día, la mentira y el engaño han avanzado tanto. Es decir, el rechazo a la palabra, el rechazo al Señor Jesucristo, el rechazo a todo lo que tenga que ver con Dios, que tiene que ver con el espíritu del anticristo, ha rechazado tanto la verdad de la palabra que ahora en el engaño de la mentira definen las cosas mentirosas como verdaderas y cada quien dice, nosotros tenemos la verdad, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y entonces
Se han levantado toda una serie de ideologías y sistemas de pensamiento que creen tener la verdad, pero la realidad es de que viven en mentira. Ahora, es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque si Dios es verdadero, si Cristo es la verdad y su palabra es la verdad, entonces, cuando nosotros consideramos algo que sea diferente a la verdad, entonces estamos considerando algo que no proviene de Dios. Mire, acompáñeme a Génesis capítulo 2. Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña, porque es bien interesante que tú y yo podamos entender esto tan extraordinario. Dice la escritura, permíteme un segundito. Dice, por ejemplo, la palabra en Génesis capítulo 2, fíjese cómo dice la escritura en el versículo. Ahí voy, ahí voy. Génesis 2. Bueno, bueno, vamos a saltarnos esta parte, pero prácticamente tiene que ver con que Dios hizo al hombre varón y hembra, y Dios lo sembró en el Edén, y esto es lo que habla el capítulo 2. Y Dios hizo primero al hombre, formó al hombre del polvo, sopló el espíritu de vida, y el hombre fue un alma viviente, y después del hombre tomó su costilla para hacer a la mujer. Y cuando ellos fueron puestos en el Edén para señorear, gobernar y para eh, tener dominio, fruto y multiplicación en la tierra, viene la historia de la serpiente, y esto empieza en Génesis capítulo 3. Así es que vaya por favor a Génesis capítulo 3 y dice así en el versículo 1: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, y dijo a la mujer, es decir, el diablo que tomó posesión de la serpiente, es decir, utilizó a la serpiente para hablar con la mujer, no tomó a un león, no tomó a un rinoceronte, no tomó a un bisonte, no tomó a un elefante, a alguien poderoso. ¿Por qué? ¿Por qué tomó a la serpiente? Porque Dios le dio toda la autoridad y el señorío al hombre. El diablo no tiene poder. El diablo no tiene poder. Así es que lo único que el enemigo, el diablo, puede hacer es engañar. Y el diablo conocía el hecho de que a través de la mentira, si lograba engañar al hombre y a la mujer, podría tomar algo de ellos, siempre y cuando el hombre y la mujer decidieran entregárselo. Es decir, el diablo por sí solo no podía, como hoy en día tampoco puede. Cristo Jesús expuso a los principados y a las potestades, los triunfó sobre ellos en la cruz, les quitó lo que habían robado y fueron expuestos públicamente, dice la escritura, triunfó sobre ellos y los expuso públicamente, de tal manera que Cristo Jesús restauró todas las cosas y el diablo ya no tiene más poder, excepto el engaño y la mentira que los hombres puedan recibir y aceptar de él, y entonces los hombres pueden darle esa autoridad y ese poder al diablo, pero de manera individual. Cuando el hombre en el principio entregó ese poder, lo entregó para toda la raza humana, porque era el único hombre y la única mujer, y Dios los había bendecido de una manera especial. Pero hoy en día
el diablo fue destituido, el diablo fue quitado, el diablo fue derrotado y no tiene ningún poder, ninguna autoridad, ni sobre usted, ni sobre ningún hombre, excepto que los hombres creyendo en lo que el diablo dice, creyendo en las mentiras del diablo, entonces se pueden quedar sujetos a voluntad del diablo. Y precisamente eso es lo que queremos resaltar. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios debe de permanecer y sobresalir en tu vida y en mi vida, en tu corazón y en mi corazón, debido a que muchas veces el mismo creyente se sumerge en la mentira y otras veces tergiversa la verdad, hablando verdades a medias, y cualquiera de las dos cosas no provienen de Dios. Cualquier mentira proviene del padre de la mentira. Y esto es bien interesante, ¿eh? Cualquier mentira proviene del padre de la mentira. Y desafortunadamente, muchos cristianos, muchos creyentes nacidos de nuevo, se han envuelto en las mentiras de este mundo, han quedado sujetos a las mentiras de este mundo, de tal manera que viven en pánico, viven en escasez, viven en terror, viven en frustración, viven en enfermedad, viven en tantos problemas. Ahorita los medios de televisión, las redes sociales dicen tantas mentiras, controlan la información, dicen verdades a medias, pero la realidad es de que todo lo que están haciendo está inspirado por el diablo. Todo lo que están haciendo está inspirado por el diablo. ¿Por qué? Porque la mentira no proviene de Dios. La mentira es una influencia del diablo. Mentiras completas, verdades a medias, es decir, donde no hay exclusivamente la verdad, sino hay un tizne, un matiz de mentira. Todo esto es influenciado por el padre de la mentira y desafortunadamente muchas veces el creyente no se percata de esto. Y antes bien, Dios quiere que permanezcamos en la verdad y tenemos que esforzarnos por la gracia, en la gracia, para permanecer en la verdad del Señor. Ni las mentiras piadosas, ni las mentiras a medias, como cuando la esposa le dice al esposo, ¿qué tal se me ve este vestido? Y el esposo, por no decirle que se le ve mal, se le dice, se te ve muy bien. Le está diciendo una mentira, pero Dios no nos llamó a ni siquiera decir mentiras, es decir, mentiras piadosas. O que alguien busca a la mamá y la mamá le dice al niño, dile que no estoy. La mamá está enseñando a su hijo a decir mentiras. Y quien influencia y quien es el padre de mentiras es el diablo, no es Dios. Ahora, ¿Dios te va a condenar por eso? No. ¿Dios te va a amar menos? No. ¿Dios va a quitar su bendición sobre ti? No. Lo único que pasa es que tú te estás haciendo vulnerable a las mentiras y vas a quedar tarde o temprano atrapado en la incredulidad, en las mentiras, y no vas a permanecer en la verdad. Y el resultado va a ser que no vas a poder apropiarte de la bendición de Dios como Dios quiere a través de la fe, en la manera y en el tiempo correcto. ¿Por qué? Porque te estás enrolando en las mentiras. Mira, para poder entender un poquito más, eh, vamos a seguir leyendo. Dice, fíjate cómo entonces la serpiente habla con la mujer y le dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cómo empieza la serpiente a hablar con la mujer? Atacando la verdad, tergiversando la verdad, hablando mentira. Dios jamás dijo que no podían comer de los árboles del huerto. Y es lo que pregunta la serpiente. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Dios nunca dijo eso. Así es que la mujer conocía la verdad de Dios y ella, al haber escuchado la mentira, debió haber rechazado completamente a la serpiente, la mujer tenía autoridad y poder, así como el hombre, sobre toda la creación. Debió haber agarrado a la serpiente y haberla botado del Edén.
pero no lo hizo. Dice, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Dios le dijo al hombre, de todos los árboles del huerto puedes comer. Había miles de árboles, digámoslo así, y había en medio del huerto el árbol de la vida, donde el hombre podía comer, pero no comió del árbol de la vida. Posiblemente comió de los otros árboles, pero había un árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el Señor le dijo al hombre, de este árbol no vas a comer, ahí va a estar, pero de este árbol no vas a comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la palabra en el hebreo que describe ciertamente morirás es prácticamente que el Señor le estaba diciendo, el día que comas de él, morirás, morirás. Morirás, morirás. Es decir, irrefutablemente morirás. Y el hombre sabía lo que le iba a suceder. Estaba grabado en su mente, estaba grabado en su corazón. Y el hombre no tenía ningún problema por observar y por saber esto, ni la mujer, porque tenían tanta bendición y tanta gloria enfrente de ellos que eso no era un problema. Pero en el momento que abrieron sus ojos a la mentira, sus oídos y sus ojos a la mentira, empezó el problema. Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Entonces, la serpiente está hablando palabras contrarias a la palabra del Señor. Y cuando el Señor dijo, moriréis, moriréis, la serpiente le dijo, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y la mujer quedó atrapada por la mentira. Y vio la mujer aquel árbol que era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y también lo dio al hombre. Fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos, se cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor y el Señor vino, y entonces en ese momento, cuando ellos comieron del árbol, ellos murieron espiritualmente. Dios se separó de ellos. Ahora, déjame regresar aquí a este versículo donde el diablo les dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. La serpiente le dice, Dios sabe, primero les dice, no moriréis, y Dios les dijo, moriréis, moriréis. Y después la serpiente les dijo, no moriréis, pero Dios sabe que serán abiertos vuestros ojos si comen de eso, y seréis como Dios. Así es que, ¿qué fue lo que el hombre y la mujer decidieron hacer? Quisieron ser como Dios y abrazaron la mentira. Sustituyeron a Dios por ellos mismos, por lo que la mentira del diablo, de la serpiente, les dijo. Dios sabe que el día que del árbol comiereis, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, y no moriréis. Entonces ellos decidieron ser sus propios dioses, escuchando la mentira, y tomaron del fruto y murieron, quedaron destituidos de la gloria de Dios, su espíritu murió. Y entonces vemos la historia de caos, entró el pecado en el mundo, entró el caos en el mundo, la muerte en el mundo, el pecado, y todos nacimos destituidos, pero gloria al Señor por Cristo Jesús, que vino a restaurar todas las cosas, porque Él mismo pagó en su cuerpo, pagó todas nuestras deudas, llevó en sí mismo todos nuestros pecados, sufrió en su cuerpo todas nuestras dolencias, murió, entregó su vida por ti y por mí y resucitó para que tú y yo seamos justificados. Ahora, ¿qué significa esto? Dice uno de los proverbios, no te apoyes en tu propia prudencia, confía en el Señor y no te apropies en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se apoya en su propia prudencia, está sustituyendo a Dios. Romanos 1 dice que el hombre, en la vanidad de su mente, rechazó a Dios y adoró a los reptiles y a las bestias y se entregó a una mente tenebrosa, a una mente de maldad, y
se corrompió completamente. Así es que el hombre, cuando es egoísta, separado de Dios, el hombre tiene su ego y su persona como Dios. Y ese es el problema, que cuando la mentira viene, el hombre decide ponerse como Dios, abrazar la mentira, porque está rechazando a la verdad y la verdad representa a Dios. Tú y yo, como creyentes nacidos de nuevo, fuimos llamados a ser testigos de la verdad. Cristo Jesús dice en Juan 18, yo he venido para dar testimonio de la verdad. La palabra cristiano tiene que ver con ser de Cristo, tiene que ver con la identificación que tenemos de Cristo, pero de alguna manera en la etimología de la palabra, cristiano significa como ser un Cristo pequeño o ser un hombre cristiano, no Dios Cristo, sino un hombre Cristo o un cristianito, un cristiano pequeño. Así es que si tú y yo somos cristianos pequeños, por decirlo así, no somos el Cristo, pero somos como cristianos pequeños. Tú y yo fuimos llamados a dar testimonio de la verdad. Tú y yo fuimos llamados a ser testigos de la verdad. Cuando somos bendecidos, cuando creemos, por eso hablamos, por eso predicamos, porque así como creemos, hemos hablado. Pero cuando hemos sido bendecidos y creemos en lo que Dios nos ha dado y empezamos a favorecernos, a apropiarnos de la bendición y empezamos a vivir en libertad, en gozo, en gloria, en dando gloria al Señor y en salud y en bienestar y en prosperidad y en justicia y en el favor de Dios, hay algo extraordinario, que tú y yo necesitamos decirle al mundo que Cristo Jesús es el causante de lo que nos pasa, que Cristo Jesús y su palabra, permaneciendo en la palabra de vida y de verdad, es la razón por la cual nosotros estamos viviendo y caminando hacia vivir en lo mejor de Dios y no desistiremos. Y lo que se vea de nosotros es por causa de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque si no lo hacemos así, las personas van a creer que somos nosotros mismos los que hemos logrado tal cosa. Y Dios no nos llamó a ser testigos de la mentira. Si alguien cree que lo que a mí me pasa, de todo lo bueno que me pasa, si alguien cree que es por mis méritos y que es por mis propias obras, y yo no digo nada al respecto, yo no estoy siendo testigo de la verdad. Porque si algo bueno me pasa a mí y te pasa a ti, es porque hemos creído y es por causa de Cristo, de su abundancia de gracia y de justicia, de su Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, y de la palabra de Cristo y de la fe de Jesús que nos ha sido dada. Así es que nosotros tenemos que proclamar que es por causa de Jesús. ¿Cómo estás? Y tú dices, bendecido, gracias a Dios, no gracias a mí, no gracias a mis virtudes, gracias a Dios por causa de Cristo. Esto es tan importante. Ahí empezamos tú y yo a ser testigos de la verdad, porque si no hacemos esto, las demás personas van a pensar que es porque tenemos suerte o porque es que estamos haciendo algo diferente o porque somos nosotros tan escogidos y elegidos o quizás somos tan buenos y las personas pueden pensar que nosotros somos los causantes y no fuimos llamados a ser testigos de la mentira, sino fuimos llamados a ser testigos de la verdad, y si no proclamamos la verdad, entonces estamos causando que la mentira se establezca alrededor de nosotros y no debemos permitir eso. Ahora, así es que podemos ver que el diablo no solo estaba hablando mentiras, pero también estaba hablando verdades a medias. Así es que las mentiras y las verdades a medias siguen siendo lo mismo. Y este mundo, cuando por ejemplo hay elecciones de presidentes, alcaldes, gobernadores, se dicen tantas mentiras y tantos engaños. Tú y yo no debemos de participar de nada de eso. Ahora que tenemos 2 años del problema de las contingencias, se han dicho tantas mentiras, tantas mentiras. Yo recuerdo que había gente que tenía cáncer y que desafortunadamente murió y la apuntaron ahí, que murió por causa de la pandemia.
y una persona que murió en un accidente automovilístico, le apuntaron que murió por causa de la pandemia. Son engaños y mentiras. Y todo esto está influenciado por el padre de la mentira. Lo aceptes o no lo aceptes, lo creas o no lo creas. Toda la mentira está influenciada por el engaño y la mentira. Las ideologías, la ideología de género y todas estas cosas que han salido últimamente están fundamentadas por la mentira, por el engaño, las huecas sutilezas, las falsas filosofías. Mira cómo dice la escritura, te lo voy a leer, porque aquí hay algo muy interesante. El Señor Jesucristo les pregunta a los discípulos, ¿cuáles son los dos mandamientos más importantes? Recuerda que el Señor Jesucristo nació bajo la dispensación de la ley. El Señor no vino a abrogar, a incumplir la ley, sino a completarla, a cumplirla perfectamente. Ningún hombre podía cumplir la ley. La ley le fue dada al hombre, al pueblo de Israel, para darle a conocer que era pecador y exponenciar, mostrar el pecado del hombre. Pero la ley, Cristo Jesús la cumplió, porque Cristo Jesús era sin pecado, no conoció pecado y no hizo pecado. Ahora, la ley, aunque mostró el pecado y exponenció el pecado, y el hombre a través de la ley entendió que era pecador, y la ley fue dada para que el hombre, entendiendo que era pecador, entendiera también que necesitaba a un Salvador. Y aunado a esto, la ley también permitió que el pecado fuera controlado o el pecado cesara, porque en el pueblo de Israel, si alguien pecaba, dependiendo del pecado, por ejemplo, el adulterio, apedreaban al adúltero que era encontrado culpable. Lo mataban. Así es que, de alguna manera, la ley limitó las acciones pecaminosas. En los años 30, creo 40, en algunos países, no sé si en nuestro país, pero por ejemplo, creo que en los Estados Unidos el adulterio era penado. Si una persona adulteraba, infringía la ley y lo metían a la cárcel. Y muchas cosas eran en las leyes de los hombres establecidas, pero todas esas cosas las fueron quitando, las fueron quitando, las fueron quitando por causa del engaño y la mentira, de tal manera que ahora ya prácticamente no hay restricciones en lo moral y por eso los pueblos y las naciones se han convertido a la inmoralidad, como el aborto. En los países en donde es penado, está controlado el aborto y en donde liberan el aborto, porque es una falsa ideología y porque lo hacen por cuestiones políticas, entonces viene el caos. ¿Por qué? Porque ya no hay limitantes morales en las personas, porque por causa de las mentiras y los engaños, dice la escritura en Juan capítulo 3, versículo 19, que el hombre amó las tinieblas, por eso no viene a la luz, para que sus obras no sean manifiestas, porque el hombre vive en tinieblas. Así es que el Señor Jesucristo les dice, ¿cuáles son los dos principales mandamientos? Y le dicen, bueno, uno es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Y cuál es el segundo? Y ellos dicen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero mira cómo dice la escritura en Levítico. Dice la escritura en Levítico capítulo 19, versículos 17 y 18. El Señor Jesucristo hace una referencia a este versículo levítico hablando acerca de que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice la escritura, el versículo 17. Bueno, vamos a leer primero el 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está el versículo que el Señor Jesucristo hace referencia en los evangelios. Pero fíjate cómo dice el 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Una vez más, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Razonarás con tu prójimo para que no participes de tu pecado. Dice, ingenuamente reprenderás a tu prójimo.
reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado de tu prójimo. Esa es otra versión. Reprender a tu prójimo, dice, pero no incurrirás en pecado a causa de él. En otras palabras, Efesios capítulo 4, versículo 15 dice que debemos de seguir la verdad en amor. Tenemos que hablar la verdad en amor. Así es que Dios nos ha llamado a ti y a mí a hablar la verdad. Cuando sabemos y conocemos que nuestros hermanos, que nuestro prójimo, claro, no tenemos acceso a todos. Por ejemplo, nuestro prójimo puede ser nuestro vecino. Y a lo mejor nuestro vecino no acepta que le digamos nada. Pero podemos hablar de las personas que están cerca de nosotros, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros compañeros. Ellos tienen que conocer la verdad. Y cuando tú sabes que ellos van a cometer o que están cometiendo un acto de mentira y que los está atando y que los va a perjudicar o los está perjudicando, tienes que hablar la verdad en amor. No para condenarlos, para que tengan la oportunidad de ser libres, porque tú debes de reprender. Amar a tu prójimo como a ti mismo es reprender a tu prójimo hablándole la verdad en amor, la verdad de la palabra. Es muy importante que entendamos esto. Tú y yo fuimos llamados a ser testigos de la palabra y no debemos de testigos de la verdad y no debemos de permitir una manchita de mentira. Y si nosotros por alguna razón nos equivocamos o decimos alguna mentira, debemos retraernos. Como te digo, Dios nos sigue amando igual, pero cuando tú empiezas a pisar, cuando tú empiezas a consentir la mentira, tú te estás envolviendo en la influencia del diablo, porque el diablo es padre de mentira. Esto es muy, muy importante. Ahora, dice la escritura en Gálatas 4:6. Mira cómo dice la escritura en Gálatas 4:6. Dice el apóstol Pablo, me he hecho pues vuestro enemigo por decirlos la verdad. Me he convertido en enemigo de ustedes por decirles la verdad, dice el apóstol Pablo. Así es que si tú no dices la verdad, la realidad es de que tú eres enemigo de la verdad. Si tú consientes la mentira, la verdad es de que estás aceptándote como Dios. Cuando Adán y su mujer aceptaron la mentira, ellos se pusieron en lugar de Dios. El diablo les dijo, la serpiente les dijo, seréis como dioses. Y ellos aceptaron lo que el diablo les dijo, tomaron del fruto y pospusieron la verdad de Dios o reemplazaron la verdad de Dios. En otras palabras, Dios estaba aquí, el diablo estaba aquí y ellos decidieron, ahora nosotros somos dioses. Desecharon a Dios y aceptaron la mentira y ellos se convirtieron en dioses. Y ese es el problema del hombre, que el hombre cuando se guía en su propia prudencia en las mentiras y no considera la verdad de Dios, se está creyendo Dios, se está poniendo en la posición de Dios, se está haciendo como Dios y eso es idolatría, eso es completamente equivocado. Pero lo importante no es entender la profundidad y la extravagancia de uno ser puesto como Dios. Lo sencillo aquí es entender que cuando nos coludimos con la mentira, cuando dejamos ser influenciados por la mentira, cuando aceptamos la mentira, cuando consentimos la mentira y no reprendemos la mentira, nos estamos poniendo nosotros en la posición de Dios, dejando a Dios de lado y nos estamos quedando vulnerables al diablo. Por eso es tan importante que amemos la verdad al máximo, que no desistamos de la palabra. El diablo te dice, los síntomas te dicen, tú estás enfermo. El Dios que hizo los cielos y la tierra, que te rescató de las tinieblas y te trajo a la luz, que te hizo nacer de nuevo, que envió su espíritu a vivir contigo, que te sostiene con la palabra de su poder, que te ha dicho que estarás eternamente con él y que nunca te dejará y nunca te abandonará. Él te dice, tú has sido sano por las heridas de Cristo. ¿Y qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú aceptas? Este mundo te dice, tu cartera te dice, tu cuenta de banco te dice, estás quebrado, eres pobre, estás en escasez. Pero Dios te dice, yo te he hecho altamente favorecido, yo te he bendecido con toda bendición espiritual, yo te he dado la sabiduría y te he dado a entender
la ley de la siembra y la cosecha. Yo te he dado poder para hacer las riquezas. Si tú siembras, tú cosechas. Pero hay quienes dicen, no, yo no voy a creer esa palabra, dar para recibir, o dar diezmos o dar ofrendas. No, yo no voy a creer eso. Entonces tú te estás poniendo en el lugar de Dios, tú te estás creyendo Dios y te estás haciendo vulnerable al diablo y vas a vivir en tu egoísmo, vas a vivir separado de las verdades de Dios porque no vas a poder apropiarte a través de la fe que Dios te concedió. Pero si Dios lo dice es porque así es y porque funciona y porque es verdadero y porque Dios te ha llamado a que no solo estés satisfecho en todas las cosas, sino que abundes para muchas buenas obras. Pero a veces el hombre que es egoísta o a veces el hombre que cree las mentiras religiosas o el engaño de los síntomas o de las circunstancias, dice, no, yo no voy a dar, no, yo no voy a ofrendar, no, yo no creo eso. Bueno, pues estás diciéndole a Dios que estás prefiriendo la mentira y que estás prefiriendo hacerte tu Dios y dejándolo a Él de lado. Cuando Él proveyó, todo, dice la Escritura que el oro y de la plata le pertenecen a Él. Y Él te llamó su administrador y tú por no creer en su verdad, en su palabra, estás rechazando ser su administrador. Y Dios quiere que a través de tus manos fluya la bendición. Y lo mismo pasa en las relaciones. Y lo mismo pasa en el esfuerzo y en la depresión y en la desilusión y en el rechazo. Eso es lo que te dice el mundo, eso es lo que te dice tu experiencia, eso es lo que te dice la vida de los que quizá conoces, pero Dios te dice, yo he restaurado tu alma, yo te he dado mi amor, lo he depositado en tu corazón, te he perdonado de tal manera para que tú perdones, te he dado la palabra de vida, de restauración, de libertad, de verdad, para que tú puedas restaurar las relaciones con tu cónyuge, para que tú puedas restaurar las relaciones con tus hijos, para que puedas restaurar las relaciones con tus compañeros de trabajo, con tu patrón, con quien sea, para que tú puedas restaurar tu vida. Pero lo importante aquí es, ¿vamos a creer la mentira? ¿Vamos a creer las circunstancias? ¿Vamos a querer caminar separados de Dios? ¿O vamos a asegurarnos en la verdad de Dios, que es la única verdad que hay en la vida? Vamos a vivir por la verdad y a ser celosos de la palabra y de la verdad, porque cuando tenemos una situación, venimos a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo, y vamos a conocer la verdad, y permaneciendo en ella, vamos a vivir en libertad. ¿Cuál es el problema del creyente? Porque no quiere vivir en libertad. Así es que amemos la palabra, amemos la verdad, resistamos completamente la mentira. No le demos lugar a la mentira, porque toda mentira está influenciada por el príncipe de la potestad del aire, por la serpiente, por el diablo, porque dice la escritura, él es padre de mentiras y es mentiroso desde el principio. Pero tenemos al Espíritu de verdad en nosotros. La palabra es verdad y la palabra es lámpara a nuestros pies para guiarnos en toda la verdad. No hay otro camino al Padre, no hay otro camino a la bendición, no hay otro camino a la salvación, no hay otro camino a la vida abundante, no hay otro camino a vivir en lo mejor de Dios, sino Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos por tu amor con que nos has amado. En Cristo Jesús podemos declarar con alegría y gozo de corazón que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibimos la abundancia de tu gracia, Señor, y el regalo gratuito de tu justicia, declarando todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.